Abordaré las problemáticas en educación de la danza desde tres ámbitos. El primero desde mi proceso como docente, el segundo desde el contexto en el que estoy y el tercero desde mi experiencia como estudiante de danza. Para empezar, les contaré un poco de mi labor docente. Yo imparto clases en escuelas de tiempo completo, imparto talleres por la tarde de ballet a niñas de preescolar y de primaria. También he colaborado en casas de cultura impartiendo talleres libres de danza africana y en preparatorias impartiendo el taller de jazz. Cuando yo inicié a dar clases fue en una academia de danza, específicamente de ballet, y cuando comencé a dar clases en las escuelas fue muy diferente. Ahí me enfrenté yo a la problemática de qué es lo que les iba a dar, de decidir qué contenidos eran pertinentes para esa población, porque me di cuenta que mi metodología que yo aplicaba o que podía funcionar en la academia no funcionaba dentro de las escuelas, me exigía algo más, me exigía más elementos que no bastaba con enseñarles la técnica de danza clásica. En la academia, la población que llega son personas interesadas en el ballet, interesadas en ser maestros o bien en contar con los elementos para poder incorporarse a las escuelas profesionales de danza, como es en el caso de Limba. Entonces tenía que buscar estrategias, reflexionar qué elementos de la danza yo tenía que desarrollar, qué habilidades me interesaba desarrollar y desde dónde y cómo, porque no bastaba completamente la metodología que yo tenía. Tuve que incorporar estrategias o cosas de otras técnicas para lograr buscar una manera de impartir clase. Eso en cuanto a mi labor docente. En cuanto a mi contexto, lo que yo percibo cuando son talleres de ese tipo es que en algunos casos se convierte solo en bailes o en coreografías, donde los niños se enfocan únicamente en seguir al maestro, pero no hay una formación como tal, una formación dancística. No es una formación que vaya detalle a detalle, que vaya desarrollándoles habilidades, sino solo se limita en una cuestión imitativa. Y por otro lado, hay clases en las que solo se convierten en cómo hacer que el niño pase el tiempo, pero no enfocado realmente en la danza, ¿no? Eso es lo que percibo. Y en cuanto a la experiencia en las academias, se reduce completamente a una cuestión técnica, a una parte muy, muy rigurosa, estilizada, pero estilizada no expresiva. Falta trabajo, el invitarte, el detonarte a que explores más, a que indagues más tu cuerpo, sino que sigue siendo una repetición de cómo se enseñó hace mucho tiempo y que se sigue enseñando en general de ese modo. Sí hay varias revisiones de programas cada año y demás, pero al final de cuentas sigue siendo como el mismo sistema el que se está impartiendo. Cuando he trabajado con chicos de prepa, ahí es otra circunstancia, otra problemática, pero ahí va igual por parte de la educación y parte de la apertura o cero apertura que tienen los estudiantes, pero creo que eso tiene que ver justo porque no se les imparte una educación dancística desde la infancia y no va siendo un proceso gradual. En este caso, los estudiantes escogen el taller, pero su elección va en base a qué talleres, en algunos casos, qué talleres les desagrada menos y entonces ese taller es el que toman. Pero hay pocos, digamos como el 50%, que sí quieren aprender danza. Pero entonces se convierte en una cosa peculiar porque están los que no les interesa, los que no quieren, los que tienen un rechazo igual a su cuerpo y los que sí quieren. Igual las dinámicas y la exigencia del grupo es muy diferente. Siempre hay que estar cuestionando, uno indagando, buscando formas para llegar. Y creo que ahí en esa parte va como
la exhortación de Linton de buscar de que sea una formación dancística completa, que tenga continuidad y que no vaya siendo fragmentaria. Eso en cuanto a mi contexto. Las problemáticas que yo he encontrado como estudiante de danza es que justo se convierte en una repetición de técnicas, sí conocer, buscar diferentes lenguajes, pero que en cada lenguaje es solo una repetición. Son pocos las enseñanzas o la formación que te invite a experimentar, a indagar, a crear tus propios movimientos. Suele tener uno que seguir la pauta de un coreógrafo, seguir la pauta de un maestro que estuvo con un coreógrafo. Entonces sí, falta mucho esa parte de experimentar e investigar. En cuanto a mi experiencia como estudiante de danza, lo que he experimentado en la danza africana también es las personas que imparten talleres. Sí hay personas contadas, son pocas las personas que tienen una formación dancística, tienen conocimientos muy amplios, no solo de danza africana, sino de otro tipo de danzas. Y ya en los casos donde empiezan a impartir talleres, personas que solo han tomado 3 talleres con algunos maestros africanos, pero que no tienen realmente un conocimiento del cuerpo, un conocimiento más amplio. Y igual se termina siendo una repetición de... Ahí, bueno, en ese caso son danzas tradicionales, también como sucede en el ballet occidental, también en el ballet estilo guineano, que es el caso que yo conozco. También hay un repertorio, digamos, clásico, donde se sigue haciendo el montaje con los pasos originales. Entonces, igual sigue siendo una cuestión de repetición, aunque por lo mismo que empieza a incursionarse en este contexto en nuestro país, se van dando ciertos procesos de investigación e indagar y reapropiación de los movimientos, llevarlos igual hacia otro ámbito. Entonces, esas son algunas de las problemáticas que yo percibo, y siguiendo con la lectura, como esa invitación a generar una formación completa de la danza que no sea fragmentada ni especializada, ni solo enfocada en un estilo de danza. Creo que queda mucho por hacer, mucho por contribuir y por investigar e indagar.